Bienvenidos a un nuevo video del profe Matemafísica. Voy a resolver un ejercicio de aplicación de las razones trigonométricas y para resolver este triángulo rectángulo, el triángulo A, B y C. ¿Cuáles son los datos que nos dieron? La medida del ángulo B es igual a 41.7 grados. La hipotenusa, en este caso, que es igual a mide 5 metros. Y lo que tenemos que averiguar es cuál es la medida del ángulo C, cuánto vale el lado C y cuánto vale el lado B. Para determinar la medida del ángulo C, nosotros sabemos que los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma de sus medidas es igual, la medida de los ángulos del triángulo rectángulo es igual a 180 grados. De tal manera que entonces para resolver cuánto mide el ángulo C, pues a 180 le vamos a restar la medida del ángulo B, que es de 41.7 grados, y la medida del ángulo recto, que es de 90 grados. Entonces aquí podemos determinar que el ángulo C es igual a 180 menos 41.7 menos 90, y eso es igual a 48.3. O sea que este ángulo tiene una medida de 48,3 grados. Bueno, ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger con qué ángulo vamos a trabajar. Yo voy a escoger el ángulo B. Entonces, ¿qué datos tengo yo del ángulo B? Que la medida del ángulo B es igual a 41.7 grados. ¿Qué más tengo yo de ahí? De ese triángulo. Tengo la hipotenusa, que mide 5 metros. Y con respecto al ángulo B, el otro dato que tenemos es que el lado C corresponde al cateto adyacente y que el lado B es igual al cateto opuesto. Entonces, si vamos a averiguar el cateto adyacente de ese triángulo, el valor que tiene, teniendo en cuenta el ángulo B, que la medida del ángulo B es 41.7 grados y que la hipotenusa mide 5 metros, la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el seno. Entonces determinamos que el seno del ángulo de 41,7 grados es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es el coseno. Discúlpenme, el coseno del ángulo de 41.7 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa ya sabemos que su medida es de 5 metros. Entonces, para despejarlo, este 5 pasa a multiplicar aquí al coseno, 5 por el coseno de 41.7 grados es igual al cateto adyacente. Escribirlo allá es lo mismo que escribirlo acá, pero entonces voy a borrarlo de aquí, de este lado. De tal forma que el cateto adyacente será igual a coseno de 41.7 multiplicado por 5. Y entonces tenemos que el coseno de 41, esto es igual a 5 por el coseno de
41.7, vamos a hacer 0.74. 0.74. Y ahora sí, entonces hacemos la multiplicación y 0.74 por 5. Entonces el lado, ese cateto adyacente, mide 3.73 metros. Entonces ya tenemos el cateto adyacente. Bien, ahora vamos a hallar el cateto opuesto. No lo conocemos, conocemos la medida del ángulo B. Igual podríamos, como ya sabemos cuál es el ángulo C, lo podríamos hallar también con el ángulo C. Pero pues he escogido el ángulo B, que es igual a 41.7 grados y que la hipotenusa es igual a 5 metros. De tal forma que en la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno del ángulo, que es de 41.7 grados, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de 41.7 grados es igual al cateto opuesto sobre 5 metros. Entonces ahora el 5 pasa a multiplicar al seno de 41.7 grados, que es igual entonces al cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto será igual a 5 por el seno de 41.7, que es igual a 0,66. 0,66. Entonces el cateto opuesto es igual a multiplicar 5 por 0.66 y me da que entonces el cateto opuesto mide 3,32 metros. Tenemos entonces los elementos que nos faltaban del triángulo. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis, los invito para nuestro próximo video.